Mi padre dejó la empresa familiar de 80 millones de pesos no a mi hermano mayor Ricardo, sino a mí, la hija que salvó las finanzas en secreto durante la peor crisis de la compañía. Esto es un error, gritó Ricardo cuando el abogado leyó el testamento. Papá siempre dijo que el hijo mayor heredaría la empresa. Es tradición familiar. La tradición, respondió el abogado calmadamente, es que quien demuestre capacidad lidera. Y su padre dejó muy claro por qué tomó esta decisión. Mi hermano me miró con furia. Tú manipulaste a papá en sus últimos meses. Eres una. Ricardo, lo interrumpí, durante los últimos 3 años, mientras tú gastabas el presupuesto de marketing en cenas de negocios falsas, yo estaba salvando la empresa de la bancarrota que tú casi causaste. Su cara se puso pálida. ¿De qué estás hablando? De los 12 millones de pesos que perdiste en inversiones imprudentes. De los contratos desastrosos que firmaste sin leer. Y de cómo papá y yo pasamos 3 años arreglando tus desastres mientras tú te atribuías el crédito de cada éxito. Mi nombre es Mónica Torres, y crecí en una familia empresarial tradicional donde las expectativas estaban claramente definidas por género. Mi padre, Antonio Torres, fundó Torres Manufacturing en 1985. Para el 2015, la empresa tenía 80 millones de pesos en ingresos anuales fabricando componentes industriales para construcción y maquinaria. Crecí sabiendo que el futuro estaba escrito. Ricardo, mi hermano mayor por 3 años, heredaría y dirigiría la empresa. Yo, la hija, me casaría bien, tendría hijos, y tal vez trabajaría en algo apropiado como relaciones públicas o recursos humanos. Durante años, acepté este guión. Estudié administración de empresas porque papá insistió, necesitas entender negocios básicos, pero siempre con el entendimiento de que era educación complementaria, no preparación para liderazgo. Ricardo estudió ingeniería industrial. Desde los 20 años, papá lo llevaba a la planta, le presentaba a clientes, lo incluía en decisiones estratégicas. Estoy preparando a mi sucesor, decía papá orgullosamente. Yo trabajaba en el departamento de finanzas después de graduarme, un rol que papá consideraba seguro y apropiado para una mujer. Analizaba números, preparaba reportes, asistía a reuniones pero rara vez hablaba. Durante 5 años, observé cómo Ricardo ascendía en la empresa. A los 28, era vicepresidente de operaciones. A los 30, director de estrategia. Y a los 32, estaba siendo preparado abiertamente para ser el próximo CEO cuando papá se retirara. Nadie, incluyéndome a mí misma, cuestionó esto. Era simplemente como las cosas eran. Entonces llegó 2018, y todo cambió. En marzo de 2018, noté algo extraño en los reportes financieros trimestrales. Los números no cuadraban. Nuestros ingresos estaban estables, pero los márgenes de ganancia habían caído dramáticamente. Los costos de operación habían aumentado 40% en 6 meses sin explicación clara. Investigué más profundo. Lo que encontré me hizo palidecer. Ricardo, en su rol de director de estrategia, había tomado varias decisiones desastrosas. Primero, había invertido 5 millones de pesos en diversificación hacia un nuevo sector que no entendíamos. La inversión estaba perdiendo dinero rápidamente. Segundo, había firmado contratos con proveedores nuevos que ofrecían mejores precios pero entregaban materiales de calidad inferior. Esto resultó en productos defectuosos y clientes cancelando órdenes. Tercero, había aprobado expansión a 2 nuevas plantas sin análisis financiero adecuado. Las plantas estaban operando con pérdidas masivas. Y cuarto, estaba gastando el presupuesto de marketing en desarrollo de relaciones con clientes que básicamente eran cenas caras y viajes que no generaban negocios reales. En total, las decisiones de Ricardo habían puesto a la empresa en riesgo de pérdidas de 12 millones de pesos en un año. Fui directamente a papá con mi análisis. Entré a su oficina con carpetas llenas de evidencia. Papá, necesitamos hablar sobre las finanzas de la empresa. ¿Está todo bien con los reportes trimestrales?, preguntó, luciendo cansado. Tenía 68 años entonces y había estado trabajando 70 horas semanales tratando de mantener todo funcionando. No. Nada está bien. Le mostré todo lo que había encontrado. Cada decisión mala, cada número preocupante, cada señal de alerta. Papá revisó los documentos en silencio durante 1 hora. Su cara se volvía más seria con cada página. Como no vi esto antes, murmuró finalmente. Porque Ricardo presentaba solo la información que lo hacía ver bien. Y yo nunca hablaba en las reuniones, así que nadie me preguntaba mi opinión. ¿Qué tan mal está? Si no hacemos cambios dramáticos en los próximos 6 meses,
perderemos 12 millones de pesos este año. Y eso podría llevarnos a la bancarrota. Papá se quedó en silencio por largo tiempo. Luego me miró con una expresión que nunca había visto antes. ¿Puedes arreglarlo? Puedo intentarlo. Pero necesito autoridad real, no solo ser la analista financiera que nadie escucha. ¿Qué necesitas? Control completo sobre presupuestos y aprobación de gastos. Veto sobre cualquier inversión mayor. Y que Ricardo reporte a ti directamente para cualquier decisión estratégica. Eso va a causar problemas. Ricardo va a sentir que estoy minando su autoridad. Papá, Ricardo casi destruye la empresa. Si su ego es más importante que nuestra supervivencia, entonces tenemos un problema mayor. Después de otro largo silencio, papá asintió. Hazlo. Tienes carta blanca para arreglar esto. Pero Mónica, necesito que lo hagas discretamente. No quiero que empleados o clientes sepan que estamos en crisis. Entendido. Los siguientes 3 años fueron los más intensos de mi vida. Trabajaba 80 a 90 horas semanales, arreglando sistemáticamente cada desastre que Ricardo había creado. Primero, corté la inversión de diversificación antes de que perdiera más dinero. Vendimos los activos y recuperamos 2 millones de pesos de los 5 millones de pesos originales. Una pérdida, pero mejor que perder todo. Segundo, renegocié los contratos con proveedores. Algunos fueron cancelados completamente. Otros fueron reestructurados con términos mucho mejores. Esto mejoró la calidad del producto y redujo costos en 15%. Tercero, cerré una de las plantas nuevas que estaba sangrando dinero y reestructuré la otra para que fuera rentable. Esto significó despedir a 40 empleados, lo cual fue horrible pero necesario. Cuarto, audité cada gasto de marketing y desarrollo de clientes. Corté el 60% de ellos como innecesarios. Ricardo protestó fuertemente, pero papá lo respaldó cada vez. Y quinto, implementé controles financieros estrictos donde cualquier gasto mayor de 50,000 pesos requería mi aprobación explícita. Hice todo esto desde mi oficina en el departamento de finanzas. Nunca tuve un título ejecutivo llamativo. Nunca aparecí en las reuniones importantes con clientes. Nadie fuera de papá, el CFO, y el contador sabían el rol que realmente estaba jugando. Ricardo continuaba siendo la cara de la empresa. Asistía a conferencias, daba entrevistas, se tomaba fotos con clientes importantes. Y cuando los números empezaron a mejorar, porque yo había arreglado todo, él se atribuía el crédito. Mi estrategia de reestructuración está funcionando, decía en las reuniones ejecutivas. Los cambios que implementé están dando resultados. Yo me quedaba callada. Porque papá me había pedido discreción, y porque francamente, estaba demasiado ocupada salvando la empresa para preocuparme por crédito. Para mediados de 2019, habíamos vuelto a rentabilidad saludable. Las pérdidas proyectadas de 12 millones de pesos se habían convertido en ganancias de 8 millones de pesos. Un cambio de 20 millones de pesos en un año. Para finales de 2020, los márgenes estaban mejores que antes de la crisis. La empresa estaba más fuerte que nunca. Y Ricardo seguía presumiendo sobre su éxito mientras yo trabajaba en las sombras. En enero de 2021, papá me llamó a su oficina. Lucía cansado, más viejo de lo que recordaba. Mónica, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué pasa? Me diagnosticaron con cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Los doctores me dan entre 6 meses y 1 año. El mundo se detuvo. Papá, no. Ya empecé tratamiento, pero las probabilidades no son buenas. Lo cual significa que necesito poner mis asuntos en orden. Incluyendo la sucesión de la empresa. Ricardo es el sucesor. Siempre ha sido el plan. Ese era el plan cuando pensaba que Ricardo era competente. Los últimos 3 años me mostraron algo diferente. Papá. Déjame terminar. Ricardo casi destruye esta empresa por ego y incompetencia. Tú la salvaste trabajando el triple de duro sin buscar crédito. Y durante estos 3 años, te he estado observando. No solo arreglaste sus errores. Innovaste. Mejoraste sistemas. Encontraste eficiencias que yo nunca vi. Solo hacía mi trabajo. No. Liderabas. Y lo hacía sin título, sin reconocimiento, sin el apoyo estructural que siempre le di a Ricardo. Lo cual me dice que eres mejor líder que él. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que voy a cambiar mi testamento. Tú heredarás el control mayoritario de la empresa.
60% de las acciones. Ricardo recibirá 30%, tu madre el 10% restante. Papá, eso va a causar una guerra familiar. Probablemente. Pero mi responsabilidad es con la empresa y los 300 empleados que dependen de ella. No contradicciones obsoletas sobre hijos mayores o género. Ricardo nunca lo aceptará. Ricardo tendrá que aceptarlo. Porque si no lo hace, puede vender sus acciones e irse. Pero tú serás CEO, y esa es mi decisión final. Lloré. Por papá, por la injusticia de su diagnóstico, por el peso de lo que me estaba pidiendo que cargara. ¿Puedo hacerlo?, pregunté. ¿Realmente liderar? Ya lo has estado haciendo por 3 años. Solo que ahora tendrás el título y el reconocimiento que mereces. Papá vivió 10 meses después de su diagnóstico. Murió en noviembre de 2021. Durante esos meses finales, pasamos mucho tiempo juntos, con él enseñándome todo lo que sabía sobre liderazgo, negociación, manejo de clientes difíciles. También preparó meticulosamente su testamento con su abogado, Ernesto Lagos. Incluyó no solo la distribución de acciones, sino una carta detallada explicando su razonamiento. Cuando murió, toda la familia se reunió para el funeral. Ricardo asumió que después vendrían los trámites formales de hacerlo CEO. Incluso preparó un discurso para los empleados sobre continuar el legado de papá. La lectura del testamento fue 3 días después del funeral. Familia inmediata solo, mamá, Ricardo, yo y el abogado Ernesto. Antes de leer el testamento, comenzó Ernesto, don Antonio me pidió que leyera una carta primero. Sacó un sobre. La letra de papá estaba en el frente, a mi familia. Ernesto leyó en voz alta. ¿A quién lea esto? Pasé 36 años construyendo Torres Manufacturing desde cero. Es mi vida, mi legado, y mi responsabilidad asegurar que continúe prosperando después de mi muerte. Durante años, asumí que mi hijo Ricardo heredaría la empresa. Era tradición, y no cuestioné si era la decisión correcta. Pero hace 3 años, Ricardo casi destruyó todo lo que construí. Sus decisiones imprudentes, su falta de juicio financiero, y su incapacidad de admitir errores pusieron a la empresa en riesgo de bancarrota. Mi hija Mónica, trabajando sin reconocimiento y sin autoridad formal, salvó la empresa. Arregló cada error de Ricardo. Implementó mejoras que yo nunca imaginé. Y lo hizo con gracia, humildad y competencia extraordinaria. Por lo tanto, he decidido que Mónica heredará el control mayoritario de Torres Manufacturing y asumirá como CEO. Ricardo, sé que esto te decepcionará. Pero la empresa es más grande que tu ego o tradiciones obsoletas. Si realmente amas lo que construí, apoyarás a tu hermana. Si no puedes hacerlo, vende tus acciones y encuentra tu propio camino. Mónica, confío en ti completamente. Lidera con la misma integridad y competencia que has demostrado estos últimos 3 años. Con amor, Antonio Torres. El silencio después de la lectura fue absoluto. Luego Ricardo explotó. ¿Que esto es una broma? Papá estaba enfermo, medicado. Mónica claramente lo manipuló. Señor Torres, dijo Ernesto fríamente, su padre estaba completamente lúcido cuando hizo estos cambios. Tengo 3 evaluaciones médicas independientes confirmando su capacidad mental. Y estos cambios se hicieron hace 10 meses, mucho antes de que su condición se deteriorara. No importa. Esto es inaceptable. Voy a pelear esto en corte. Es su derecho, respondió Ernesto. Pero le advierto que perderá. El testamento es hermético. Ricardo me miró con odio puro. 3 años. 3 años trabajaste detrás de mi espalda, envenenando a papá contra mí. No, respondí calmadamente. 3 años salvé la empresa de tus errores mientras tú te atribuías el crédito. Ricardo efectivamente contrató abogados e intentó impugnar el testamento. Argumentó incapacidad mental, influencia indebida, cualquier táctica legal disponible. Perdió en cada intento. El testamento de papá era sólido, su razonamiento documentado extensivamente, y las evaluaciones médicas irrefutables. Después de 6 meses de batallas legales costosas, Ricardo finalmente aceptó los términos del testamento. Pero se negó a trabajar bajo mi liderazgo. No voy a reportar a mi hermana menor, declaró. Vendo mis acciones. Está en tu derecho, respondí. Te compraré las acciones a valor de mercado justo. Use préstamos empresariales y parte de mi herencia personal para comprar su 30%. Ahora tenía 90% de control, mamá me había transferido su 10%, apoyándome completamente.
Ricardo tomó su dinero y se fue. Escuché después que intentó empezar su propia empresa manufacturera. Quebró en 18 meses. Mientras tanto, asumí oficialmente como CEO de Torres Manufacturing en abril de 2022. Mi primer día, convoqué a una reunión de todos los empleados. Muchos me conocían solo como la chica de finanzas que rara vez hablaba en reuniones. Buenos días a todos. Soy Mónica Torres, y ahora soy su CEO. Sé que algunos se sorprenden de esta decisión. Mi hermano Ricardo era la cara visible de la empresa por años. Pero lo que muchos no saben es que durante los últimos 3 años, he estado trabajando directamente con mi padre para estabilizar y mejorar nuestras operaciones financieras. No voy a prometer cambios revolucionarios. Voy a prometer liderazgo competente, decisiones financieras sólidas, y respeto por cada persona en esta empresa. Júzguenme por resultados, no por género o edad. Denme 6 meses para probar que merezco este rol. Si no entrego, entonces tendrán razón de cuestionar esta decisión. La respuesta fue mixta. Algunos empleados estaban abiertamente escépticos. Otros reservaban juicio. Y algunos, particularmente mujeres que habían luchado por reconocimiento en una industria dominada por hombres, me apoyaban vocalmente. Hoy, 2 años después de asumir como CEO, Torres Manufacturing tiene ingresos récord de 120 millones de pesos anuales. Hemos expandido a 2 nuevos sectores, ambos rentables desde el primer trimestre. Y nuestra calificación como empleador mejoró significativamente. ¿Mi padre dejó la empresa familiar no al hijo mayor sino a la hija? Sí, y causó exactamente la controversia familiar que anticipamos. ¿Fue la decisión correcta? Los números hablan por sí mismos. Ricardo nunca me ha hablado desde que vendió sus acciones. Eventos familiares son incómodos. Algunos familiares extendidos todavía creen que robé la herencia de Ricardo. Pero mamá me apoya incondicionalmente. Tu padre tomó la decisión correcta, me dice regularmente. No basada en tradición o género, sino en competencia pura. La lección más grande que aprendí no fue sobre negocios o finanzas. Fue sobre el coraje de reclamar espacio en lugares donde no eras esperada. Durante años, acepté calladamente que Ricardo heredaría simplemente porque era hombre y mayor. Me conformé con roles apropiados y nunca hablé aunque tuviera mejores ideas. Pero cuando la crisis llegó, no tuve opción excepto intervenir. Y al hacerlo, descubrí capacidades que ni yo sabía que tenía. Papá vio eso. Reconoció competencia sobre tradición, mérito sobre género. Y tuvo el coraje de romper expectativas familiares de 36 años. ¿Fue justo para Ricardo? Depende de cómo defines justicia. Si justicia es tradición ciega, entonces no. Pero si justicia es recompensar competencia y proteger el legado que afecta a 300 familias, entonces absolutamente sí. Hoy lideró esta empresa con el mismo principio que papá me enseñó: el liderazgo no es derecho de nacimiento. Es responsabilidad ganada a través de competencia, integridad y trabajo duro. Y si algún día tengo hijos, no importará si son hijos o hijas. Quien demuestre capacidad real para liderar, liderará. Porque eso es lo que papá me enseñó en sus últimos años, que el verdadero legado no es preservar tradiciones, sino asegurar excelencia. Y esa es mi historia completa. De analista financiera silenciosa a CEO que salvó la empresa familiar, todo porque papá tuvo el coraje de elegir competencia sobre tradición. Si llegaste hasta aquí, déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que probar tu valor en un lugar donde no esperaban que tuvieras éxito? ¿Cómo lo manejaste? Y si eres mujer trabajando en industrias dominadas por hombres, este es tu recordatorio: tu competencia habla más fuerte que cualquier tradición o expectativa. Nos vemos en la próxima historia, amigos.